Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y para hoy les tengo algo, bueno ya lo prometido es deuda porque les había dicho que les iba a preparar un delicioso chuzo desgranado, que eso es la locura en esta ciudad. En cualquier sitio de comidas rápidas, inclusive en cualquier restaurante ya te sirven un buen chuzo desgranado. Y para eso vamos a necesitar carne, que aquí tengo aproximadamente media libra de lomo fino. Tenemos unas pechugas de pollo. Vamos a hacerlo mixto carne-pollo. En ese caso, lo que yo quería en un principio era hacer como un chuzo y tenerlo, pero como no tengo la parrilla, vamos a suponer que ya teníamos el chuzo hecho. Aquí tenemos la leche, los pimentones y la cebolla, que es con la que armamos los chuzitos y todo eso. Entonces, y para esta preparación vamos a necesitar la famosa papa chongo, se llama la papita, es una papita cortada. De hecho, en algunos países no se consigue o no, pero es muy fácil de hacerla. Simplemente es pelar las papas y en un rallador rallarlas, y las pones a cocinar en aceite bien caliente y queda como una papita frita. Eso básicamente es el procedimiento para hacerla. Tenemos un quesito criollo, queso criollo, que es un queso alto en sal, es un poquito duro, pero le da un buen sabor a la preparación. Tenemos queso mozzarella, que es con lo que vamos a coronar toda esta preparación. Vamos a necesitar la salsa barbecue, que ya la hicimos en un video anterior, precisamente pues para mostrarles cómo es que en qué tipo de preparación la vamos a utilizar. Y tenemos obviamente la salsa tártara, que es básica principalmente para esto. Tenemos el bollo, que esto es el bollo es como una tira de maíz. Esto se cocina y obviamente esto tiene un procedimiento, realmente no lo conozco muy bien porque en mi vida he hecho un bollo, pero no debe ser nada difícil. Esto es muy común pues en Colombia, en Venezuela pues se consigue. Realmente no sé cuál es el nombre. Si tú sabes cuál es el nombre en tu país, déjamelo ahí en la cajita de los comentarios para yo saber. Tenemos por acá una salsa de piña que también se utiliza para este tema de la comida rápida. Tenemos la mostaza y tenemos los sazonadores para nuestra carne y nuestro pollo. Y bueno, empezamos con nuestra receta. Vamos a cortar los cubos de carne y de pollo, como simulando que vamos a hacer un chuzo. Aunque de esto deben salir un par de chuzos. Cortamos aquí unos cuadros grandes. Carne, lo mismo hacemos con el pollo. Cortamos grueso y sacamos más o menos un palo de 30 centímetros. Pueden poner estos 5 trozos de pollo. Hay uno más pequeño que es de 20 centímetros, le caben únicamente 4. Perfecto. Ahora a esta preparación aquí le vamos a agregarle aquí sal, mostacita, y le ponemos un chorrito de salsa negra y revolvemos muy bien esto, que nos quede bien impregnado, y presazonamos antes de mandarlo al sartén. No vamos a hacer exactamente lo mismo con la cebolla y los pimentones porque son parte del chuzo. Entonces obviamente no hay que sazonarlos. Se va a utilizar el mismo condimento que estamos utilizando en el pollo y la carne. Ok, ya tenemos acá el sartén precalentado. Lo que vamos a hacer es que le vamos a subir la temperatura y vamos a proceder. Ponemos los trozos de pollo
los trozos de carne y vamos a utilizar este sazonador. Este es para pollo. Y vamos a ponerle este que es para la carne, para que cada uno mantenga su sabor, y le vamos a poner aceitico. Utilizamos unas pinzas y le vamos dando vueltas a los cubos de carne. Generalmente para este tipo de preparación utilizamos lomo fino, que es la carne más suave y es la que les recomiendo para hacer el chuzo desgranado. No sé en otros países donde nos ven qué otro tipo de carne suave pueden utilizar, qué otro tipo de corte. En el pollo generalmente utilizamos pechuga de pollo. Y para complementar vamos a ponerle los pimentones y las cebollas, que se cocinen aquí con nuestra preparación. Y le vamos a poner además nuestra salsa barbecue, que es lo que va a teñir y lo que nos va a dar ese sabor espectacular combinado con la salsa tártara. Tenemos abundante salsa barbecue y bueno, esperamos a que reduzca un poquito y que cocine. Por eso les recomiendo que esto debería hacerse en una parrilla con calor abierto. No, en este caso pues no tenía la manera de una parrilla con carbón, que sería lo ideal para cocinar esto. Por este lado vamos a empezar vamos a derretir nuestro queso mozzarella, que es lo que nos va a servir para coronar toda la preparación. Ahorita le ponemos un poquito de leche, ¿vale? Bueno, en este punto ya esto va quedando casi listo. Lo que hacemos es que vamos abriendo estos trozos demasiado grandes y los vamos cortando en cuadros más pequeños. Así evitamos que de pronto haya partes que estén demasiado crudas, sobre todo en el pollo, que tiene que estar 100% cocinado. Ponemos más salsa barbecue. Ahora lo dejamos, ya le bajamos el fuego o el calor, lo dejamos en uno mínimo y procedemos a armar nuestro chuzo. Empezamos con el bollo. Ok, procedemos aquí con el bollo y lo vamos a cortar
torrejas. A esta preparación inclusive pueden picarle lechuga. Yo en este caso no se la voy a poner, pero generalmente se utiliza a la persona que le gusta la verdura o no le gusta la verdura. En fin, el tema de la verdura ha cambiado un poco con el tema de la pandemia. La gente prefiere de pronto por la manera como se procesa o como la institución o no sé, el que la distribuye o el que la procesa no la limpia bien, entonces prefieren no utilizarlo. Y bueno, aquí tenemos esto. Ahora vamos a ponerle tartarita. Vamos a ponerle nuestro chuzo. Si ven como la salsa barbecue le cae, y combinado con la salsa tártara es espectacular. ¿Cómo vamos armando esto? A esto pueden ponerle salchicha suiza, pueden ponerle salchicha ranchera, pueden ponerle tocineta. Un poquito más de tártara, le ponemos quesito criollo. La papa chongo o la papa fosforito, también la llaman la papa fosforito. Lo volvemos a coronar con buena salsa tártara en grandes cantidades. Hay unos que prefieren piña, yo le voy a poner un poquito de gel de piña. Y vamos a coronarlo con queso mozzarella. Miren esta belleza. El auténtico chuzo desgranado barranquillero, donde nació, donde originalmente es. Para ustedes, fácil de hacer, facilísimo. Ya tienen la receta de la tártara, ya tienen la receta de la barbecue, que es lo más importante. Lo demás es fácil de hacerlo. Y bueno, hemos llegado a la parte más deliciosa de cada video que hago. Y vamos a probar esta delicia. Vamos a dejarlo reposar unos 3 minuticos porque debe estar bastante hirviendo, sobre todo por el queso. Y bueno amigos, ha llegado la hora feliz. Vamos a probar nuestro chuzo desgranado. Cogemos aquí un trozo de pollo, cogemos un pollito. Realmente aquí la magia de este plato es la salsa tártara. Es lo que le da ese sabor delicioso, dulce. Obviamente el complemento de la salsa barbecue con la tártara le da un sabor extremo, de verdad que delicioso. Quiero que lo intenten en casa. Y bueno amigos,
Espero que les haya gustado esta receta. Se las hice con todo mi conocimiento en el tiempo que llevo trabajando las comidas rápidas. Espero que se suscriban a mi canal, me dejen sus comentarios, compartan en sus redes sociales y les recuerdo que nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Saludos a la abuela, recuerdos y los espero en un próximo video, mis comelones desgranados.